con algo bastante interesante. Porque los publicistas de la señora X difunden una encuesta que la pone por los cielos, a solo un pasito del paraíso. Y todos los medios la difunden como un acontecimiento cuando lo que en realidad esconden es que se trata de una estrategia publicitaria. El lunes pasado, en el programa de Ciro Gómez Leiva, se presentó la encuesta México Elige, hecha básicamente de Facebook. Esta encuesta presenta resultados en los que la señora X subió como un globo a la estratosfera, algo nunca antes visto, y que los conservadores estaban casi empatados con los transformadores. Cito textual: el dato que da México Elige sobre Xóchitl Gálvez es muy noticioso, dijo Ciro al presentar los resultados del sondeo que se presenta cada semana. Y acto seguido, como nada sincronizado, esta costumbre que tienen ya los conservadores, todos los medios difundieron esos resultados como un vuelco en el escenario político. Y todos los comentaristas y columnistas celebraron la buena nueva como un milagro. Pero lo que la gente no sabe es que uno de los dueños de México Elige, cuyo nombre es Aldo Irán Campuzano Rivera, acaba de integrarse como publicista de la señora X la semana pasada. Nada más, la semana pasada, días después, su empresa presenta esta encuesta novedosísima, en la que la única beneficiaria y de manera extraordinaria es ni más ni menos que la señora X, su clienta. Veamos qué dice Forbes sobre Aldo Irán Campuzano Rivera y su socio Sergio Zaragoza, quienes en 2018 fundaron Aldea Digital y México Elige. Primero que nada, quiero regresarme un poquito. Sergio Zaragoza y Aldo Campuzano también han fundado distintas empresas de marketing e imagen que proyectan a políticos en las redes sociales. Aldea Digital es una de esas empresas. México Elige, encuestadora que surge en 2018, decía que la elección presidencial estaría reñida. Esta encuesta mes tras mes ponía a José Antonio Meade, candidato del PRI, y Ricardo Anaya, candidato del PAN, muy cerca de López Obrador. Pero regresemos. Ese año, 2018, fueron publicistas de José Antonio Meade y publicaron materiales de guerra sucia y noticias falsas contra Ricardo Anaya. O sea, ya saben, se llevan bien pesado. Razón por la cual fueron investigados por el INE, que comprobó su participación en esa campaña negra. El equipo de campaña de Meade pagó más de 83 millones de pesos. ¿Quién pompó? Para esta empresa, Aldea Digital, y para que exhibiera propaganda en internet y administrara sitios web como meade18.com. De acuerdo con el INE, Aldea Digital también fue contratada para la realización de la estrategia de marketing y comunicación del PAN, o sea, dobleteaba ahí con el PRIAN, así como una investigación cuantitativa en Coahuila e Hidalgo para el PAN en 2020. Esto no es todo. El partido, presidido por Marco Cortés Mendoza, pagó más de 6.796.000 pesos sin IVA a Aldea Digital en 2020. Adicionalmente, pagó 416.000 pesos para que Aldea Digital le hiciera una investigación cuantitativa en Coahuila e Hidalgo en el año 2021. Hasta aquí la investigación de Forbes. De esta forma, les expusimos un ejemplo de cómo, además de noticias falsas, los publicistas, ayudados por los medios y pagados en redes sociales, también inventan escenarios electorales. Y bueno, ya Ciro Gómez Leiva lo hizo en 2012, difundiendo una encuesta que ponía a Peña Nieto por las nubes, y al final tuvo que pedir disculpas a la audiencia porque fue evidente que estaban falseadas esas encuestas y que tenían propósitos propagandísticos. Esto se los contamos al pueblo de México y a los representantes de los medios de comunicación para que no se vayan con la finta de la desinformación. Vamos con la siguiente. Bueno, ¿saben qué? Les vamos a mostrar el video de Ciro nada más para no dejar.
Vamos a ver cómo quedan, cómo cierran los resultados del PREP. Cerró con el 98.9% de las casillas contadas. La ventaja de Enrique Peña Nieto sobre Andrés Manuel López Obrador es de 6.5%. Esto es 3 millones, casi 3.200.000 votos. Josefina Vázquez Mota queda 6 puntos atrás de Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Cuadri consigue el registro. Son las cifras del PREP con el 99% de las casillas contadas. Tendremos las imágenes y las historias del día y haré a nombre de Grupo Milenio el reconocimiento de que fallaron los números de nuestra encuesta de seguimiento diario, porque siempre dijimos que nos veríamos el 1 de julio y que nos veríamos el 2 de julio y esta noche es 2 de julio. Comenzamos. Anoche dimos a conocer aquí el resultado de la encuesta de salida de Milenio GEISA, luego vimos los resultados, pero siempre dijimos que íbamos a compararnos, no con el resultado de nuestra encuesta de salida del domingo, sino con el número final de los 101 días que tuvimos aquí la encuesta de seguimiento diario de Milenio GEISA. Y yo dije, y lo dije muchas veces, nos vemos el 1 de julio. Esto es parte de cómo presentamos ayer y cómo vivimos el hecho de que el resultado que presentamos aquí el miércoles 27 de junio no correspondiera con el que se dio hacia la medianoche. Es que hay que revisar exactamente cómo fue el patrón de participación, si lo que vimos fue una preferencia que no se logró realizar en las urnas, o por el contrario tenemos algún sesgo en la medición que sistemáticamente pudo darse. Y lo comento porque también en contrapartida, como comentaba yo antes, en el caso del Distrito Federal, nuestra medición fue bastante próxima, con resultado tanto en el cierre del seguimiento como en la encuesta de salida y los datos que ahorita vemos del PEP, lo cual nos muestra que la estrategia técnica metodológica de operación no es lo que estuvo mal, que había que revisar en concreto qué pasó en el caso de Peña Nieto en la medición. Y lo dijimos y lo vamos a decir, y con todo el cariño y respeto para GEISA, es la explicación estadística, sí lo dijimos, y la explicación estadística se da, la explicación editorial es mucho más difícil. Es mucho más difícil porque nosotros el miércoles aquí dimos como probable ganador Enrique Peña Nieto por 18 puntos. Y estamos viendo que el triunfo de Enrique Peña Nieto, según la cifra más confiable que se tiene hasta el momento, que es la del conteo rápido del IFE, será entre 6 y 7.5%, ¿no? Eso fue anoche y hoy, pues, a nombre de Grupo Milenio, lo señalo que editorialmente no hay justificación que valga, repito, editorialmente no hay justificación que valga. Anunciamos el miércoles, luego de 100 días consecutivos de medición y publicación, que Enrique Peña Nieto superaría por 18 puntos a Andrés Manuel López Obrador. Peña Nieto le ganó por 6.5. Falló la encuesta de seguimiento diario Milenio GEISA. Por eso, antes que nada, una disculpa a nuestros televidentes y lectores, leales, muy leales compañeros en estos 3 meses de emocionante travesía. Como empresa periodística fallamos en lo más valioso, la precisión informativa. Ricardo de la Peña, como lo veíamos, director de ISA, responsable de hacer la encuesta GEISA, fue muy cuidadoso el último día que presentamos números. Usted nos vio el miércoles pasado, él mostró y explicó los márgenes. El mínimo por Peña Nieto era 44%, el máximo que le daba López Obrador era de 33%. Aún así, tomando lo más bajo de Peña Nieto y lo más alto de López Obrador, serían 11 puntos de distancia. Aún así, estaríamos fuera del margen de error. Entendemos, lo sabemos, que cabe el análisis estadístico y metodológico, cabe también el análisis sociológico de por qué la gente puede estar diciendo algo contrario a lo que va a hacer en la votación, cabe el análisis psicológico. Se puede decir también que de principio a fin marcamos que había un puntero claro y que ese puntero al final acabó ganando con claridad. Dijimos también que había y hubo un segundo lugar nítido y que fuimos
perfectos en los 6 puntos de diferencia que marcamos entre López Obrador y Josefina Vázquez Mota. Pero lo cierto es que el ejercicio no salió bien, a pesar de haberlo hecho con la casa encuestadora que tuvo los mejores registros en los comicios presidenciales de 2000 y 2006. Un fuerte abrazo para Ricardo de la Peña y los amigos de GEAISA, un reconocimiento a su disciplina ética, a su capacidad de trabajo y a su honestidad intelectual. Nosotros, por lo pronto, nos vamos a retirar de las encuestas electorales y en la circunstancia que sea, ante quien sea, incluso ante los que nos difaman e insultan, aceptaremos que esta vez fallamos. Muchas gracias a GEAISA, fue toda una experiencia y un privilegio haber trabajado con ellos en este proceso. Los números editorialmente son muy difíciles de justificar, no se pueden justificar, por eso falló la encuesta de seguimiento diario de Milenio GEAISA. Es muy importante, le pedí aquí a Elizabeth que me permitiera hacer un comentario sobre esto para los que nos están viendo, porque es información, sobre todo para los jóvenes. Esto que acabamos de ver, esta supuesta aceptación del error de Ciro y de Milenio, es un truco. Es una actitud falsaria, hipócrita. ¿Por qué? Imagínense lo que significa más de 100 días informando de que Peña Nieto iba por las nubes, lo que implica de propaganda, de manipulación. ¿Y ustedes creen que no sabían lo que estaban haciendo? Claro que sí. Fue una estrategia perversa. Para beneficiar a un candidato y a un partido. Al final, después del daño causado, ustedes perdonen, nos equivocamos. Esto es lo que significa el manejo tendencioso de la información, de cómo manipulan. Lástima que no tenemos la gráfica de los 100 días. A lo mejor mañana la podemos conseguir para que vean. Nunca varió. Siempre arriba, siempre arriba, siempre arriba, siempre arriba. Peña Nieto. Y al final, oficialmente, que no fue la realidad, 6.5, no 18, como pronosticaron.
y los 6.5, incluido el fraude, la compra de votos con miles de millones de pesos. ¿Pruebas? Ahí está en la cárcel el director de Pemex, que recibía dinero para la campaña de Peña Nieto. Además, su confesión de cómo repartía dinero a políticos y a periodistas. Pero lo interesante es eso, porque esto sucedió hace 10 años. Ya los jóvenes pues no se acuerdan de esto, estaban muy niños. Pero ahora retoman la misma estrategia. Esta encuesta que dieron a conocer en la mañana, Ciro, de casualidad la vi en la tarde con Pepe Cárdenas y seguramente paseó por toda la programación. Ese es el nado sincronizado. Entonces, es advertir a la gente que se cuiden de todas estas campañas falsas y de todos estos medios y periodistas que no tienen ética, que no son honestos, que desde luego los escuchen, pero que actúen de manera precavida, que no se dejen manipular. Aquí aprovecho también para ofrecer una disculpa a Líbano y al señor Berrueto, porque no me acordaba y dije que ellos habían hecho la encuesta esta, pero no, ellos hicieron otra cosa que ya va a salir en el libro. Por eso me confundí. No, fue esta empresa, GEAISA. Ustedes saben que el dueño de GEAISA, para vergüenza, hijo de Reyes Heroles, de Don Jesús, además lleva el mismo nombre, que fue director de Pemex cuando Calderón, y antes con Cedillo, secretario de Energía, y fue el que empezó a vender las empresas petroquímicas de Pemex. Y aparece como el dueño de GEAISA, pero en realidad el que maneja GEAISA es un señor de nombre Guillermo Valdés, que era asesor de Calderón desde la campaña, pero desde la campaña con Calderón, y hacía las encuestas también igual, donde Calderón estaba arriba. Fue de los que participó en preparar el fraude
del 2006 y pasando la campaña del 2006, que nos roban la presidencia, Valdés ocupa el cargo de el CISEN, director del CISEN, es el director de la Oficina de Espionaje del Gobierno, cuando García Luna, ¿cómo no se van a equivocar después? Termina el gobierno de Calderón, o está terminando el gobierno de Calderón, y Milenio y Ciro contratan a esa empresa. Y todavía, ¿no?, queriéndonos dar a tole con el dedo, ¿no? La casa editorial ha decidido ya no volver a hacer encuestas, ni a difundir encuestas. Y ofrecemos disculpa. Pura hipocresía. No tienen autoridad moral. Entonces hay que ver el fondo del asunto, porque no cambian. Bueno, sí van cambiando, porque Ciro ahora tiene mucho más dinero que el que tenía en ese entonces. Ya no está en Milenio, ahora está ayudándole a Olegario Vázquez, un gran empresario que tenía muchos contratos con el gobierno. Y en la cadena Radio Fórmula, que también canasteaban dinero, que el presupuesto, dinero del pueblo. Y por eso, todos alineados, como vasallos, aplaudiendo y callando, quemando incienso a los presidentes. Porque muchos billullos, mucho dinero. Y qué bueno que todo esto esté pasando en el país, porque si no, no sabríamos muchas cosas y nos seguiría haciendo daño, un grave daño, tanto a la hipocresía como a la manipulación. Y tenemos que ir purificando la vida pública. Eso sí, garantizando las libertades plenas, sin violencia, pero llamándole al pan pan y al vino vino. Nada de medias tintas, nada de hipocresía. Y ahí nos vamos. Y va muy bien la vida pública de México. Es un ejemplo. El que haya una auténtica democracia. No como antes. Era una oligarquía con fachada de democracia. Todo bajo control. Por algo se habló de la dictadura perfecta desde la época de Porfirio Díaz. Porque aparentemente había democracia, aparentemente libertad de expresión, aparentemente se gobernaba para el pueblo, aparentemente se manejaba con honestidad el presupuesto, aparentemente
había justicia, aparentemente éramos un país libre, independiente, soberano. El país de las apariencias, de la simulación. Ahora no. No tenemos por qué quejarnos, estamos viviendo tiempos interesantes, un momento estelar en la historia del país. No hay que perdérselo. No hay que perdérselo. Y seguir adelante con el debate, respetuoso, pero hablando con la verdad. Siempre. Manifestándonos a plenitud. Ahora sí, Elizabeth. Gracias, presidente. Vamos a continuar con otra noticia. Es falso que la CFE invite a invertir a los ciudadanos. Esto es una alerta para que no caigan en los fraudes de Internet. A todo el pueblo de México se los informamos. Circula en redes sociales un video en donde se invita a la población a enviar dinero e invertir en la Comisión Federal de Electricidad a cambio de un supuesto rendimiento mensual. No se dejen engañar, no depositen dinero a estafadores que usan páginas web de Facebook y cuentas de Twitter para engañar a la gente. Aquí vemos en pantalla a la persona que está difundiendo esta mentira. No sabemos con qué propósitos, pero la Comisión Federal de Electricidad también informó en un comunicado que esto es absolutamente falso. Vamos con la última de nuestras noticias falsas, dichas por supuesto por la oposición, para después dar lugar a la colaboración con Infodemia. Y esta es una de las notas falsas que cuesta más trabajo, porque usar tragedias para lucrar políticamente es mezquino, y más si se miente. Hace unos días, después de la lamentable tragedia ocurrida en un hospital del IMSS en Quintana Roo, en donde lamentablemente la pequeña Aitana perdió la vida, no faltaron las voces que antes de pensar en la integridad de la niña, en la familia o en la investigación para saber qué pasó y por qué pasó, comenzaron con una serie de señalamientos que no solamente fueron falsos, sino también que rayan en lo vergonzoso. El expresidente Felipe Calderón compartió un tuit que originalmente difundía una fotografía de la menor, esto atentando contra su dignidad. Él escribió vía su cuenta personal de Twitter: una niña de 6 años murió prensada en un elevador de un hospital del IMSS en Quintana Roo. No hay dinero para el mantenimiento de hospitales públicos ni para comprar medicamentos. Esto que dijo el expresidente Felipe Calderón es lamentable y es falso. Primero que nada, al ser un expresidente resulta, como digo, lamentable que no sepa que el presupuesto del IMSS es resultado de cuotas obrero-patronales, no del presupuesto de egresos de la Federación. En segundo lugar, se confirma que la oposición solo señala sin fundamento ante una tragedia, la ocupan políticamente para difundir mentiras. Pero van los datos. De 2019 a 2023 en el Instituto Mexicano del Seguro Social se tuvo un incremento de 32% en el capítulo de conservación a nivel nacional y específicamente en lo que corresponde al programa anual de operación dirigido a la conservación y mantenimiento preventivo y correctivo de elevadores. Para 2023 se asignaron 105.1 millones de pesos, es decir, 23% más de lo que fue en 2022. Es falso, como dice el expresidente Felipe Calderón y también usuarios de la oposición en redes sociales, que no haya presupuesto. Lo que no es falso es que ese hospital comenzó a operar en 2011, cuando Felipe Calderón era presidente de México. Las causas del lamentable suceso, informamos, se están investigando y ya hay denuncias al respecto.
Y ahora sí, finalmente presentamos la colaboración con Infodemia sobre las noticias falsas de la Nota Roja que buscan construir una imagen de que el país está en llamas. Vamos a ver. Las falsedades de los medios de Nota Roja. A diferencia de lo ocurrido hace 12 años, cuando 50 directivos de medios de comunicación firmaron el acuerdo para la cobertura informativa de la violencia, que establecía un decálogo que buscaba controlar la información y silenciar la violencia. Hoy, medios de comunicación y redes sociales emprenden campañas de desinformación y miedo. 1. Deliberada campaña de miedo en redes sociales. Un país de decapitados y encostalados como en Veracruz. Y mientras México está viviendo una ola atroz de violencia. A lo largo de la semana del 9 al 16 de julio, en redes sociales circularon noticias de falsos enfrentamientos y secuestros en Tamaulipas, así como falsos llamados de pánico por una nueva limpieza social o toques de queda en Toluca, Estado de México. 2. Falso pacto con criminales. Tú estás diciendo que son criminales y tú mismo estás diciendo que ya te sentaste con ellos y acordaste terminar de construir tal carretera. Políticos, expresidentes y medios de comunicación aseguraron que el gobierno federal y el gobierno de Guerrero habían pactado con criminales para liberar a 13 funcionarios públicos retenidos por manifestantes de Chilpancingo. Sin embargo, durante la Mesa de Paz y Seguridad en Guerrero, se sostuvieron reuniones con las autoridades municipales y ejidales para buscar la liberación de los servidores públicos. 3. Falso estado fallido. Nos estamos acercando a lo que se llama estado fallido. ¿Cierto? ¿Qué es un estado fallido? Un estado fallido es un estado donde no funcionan las instituciones. Comentaristas y dirigentes de partidos de oposición han asegurado falsamente que México es un estado fallido e insisten en retomar la guerra contra el crimen organizado, la misma política que provocó la escalada de violencia en el país impulsada por personajes como Genaro García Luna, acusado en Estados Unidos por proteger al narcotráfico. Estos personajes ignoran que durante la actual administración el promedio diario de homicidios dolosos en México registra una tendencia a la baja del 17%. Además, programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro han logrado la reducción del 18% de la comisión de delitos de alto impacto en las localidades donde se aplica. 4. Campaña de intervención extranjera. President López Obrador invited the American military and our law enforcement personnel to come into Mexico and work with his, we could stop the cartels, couldn't we? Como parte de este ataque de desinformación, políticos estadounidenses con fines electorales han propuesto el envío de tropas de Estados Unidos a nuestro país para combatir al crimen organizado, llamado que han repetido políticos y comentaristas mexicanos. Incluso llegaron a sugerir la contratación de la milicia rusa conocida como Grupo Wagner. Infodemia. Es cuanto, señor presidente, que todos tengan un buen día.